Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Agenda y Contexto. Yo soy Mariana Escobedo y el día de hoy tenemos un programa dedicado al análisis lo que ha ocurrido con las muertes violentas a causa del género, conocido como feminicidio en México, particularmente quienes están detrás de la defensa de las víctimas y también acompañando a sus familiares, particularmente las activistas están bajo amenaza, han sido amenazas de muerte que reciben de manera digital, en donde una serie de improperios y comentarios directos con amenaza directa de muerte les ha llegado a sus buzones o de manera directa a través de cartas y mensajes. Y bueno, pues hay defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que están en esta condición. Y para hablar de este tema es que el día de hoy acudimos con Frida Guerrera. Bienvenida. Gracias, Mariana. Gracias por acudir también a nuestro llamado, Frida, y visibilizar lo que a las mujeres nos importa, particularmente en la Ciudad de México. Déjenme comentarles que Frida Guerrera está bajo amenaza directa en las redes sociales y además en sus redes personales también ha recibido amenazas directas de muerte con imágenes escalofriantes. Ella subió a su red social de Twitter unos mensajes que nos pusieron a reflexionar y sobre todo ese día logró una movilización importante de diversas periodistas y activistas que se han congregado alrededor de su persona para protegerla y ya está afortunadamente escoltada. Le mandan imágenes espeluznantes, escalofriantes, con pedazos de cadáveres, en donde le cuentan además y le advierten que así va a terminar ella. Frida no ha dejado de ningún modo ni ha hecho a un lado su defensa y su acompañamiento que hace con los familiares de las víctimas y con las víctimas sobrevivientes de los ataques de feminicidio. Frida, sabemos que tienes ya acercamiento con la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que incluso has llevado a 20 familias para que aborden estos temas. Cuéntame de qué se trata, cuál es tu diagnóstico del caso en sí del feminicidio y sobre todo, ¿desde cuándo has estado recibiendo estas amenazas de muerte? Gracias, Mariana, y buenos días. Creo que, híjole, el panorama es desolador. Es un tema que en la Ciudad de México parecía que no existía, parecía que era como, no hay, pasa en el norte, ¿no? Allá con las muertas de Juárez, ¿no? La Ciudad de México era como intocable, como un pedacito de cielo, ¿no? En este infierno. Y bueno, creo que desde que yo inicio con esta documentación inicialmente y posterior en narración de hechos, pues empiezan a salir familias de todo el país y además la documentación del tema, así particularmente, se ha recrudecido muchísimo estos días después de ese 12 de agosto que inicia esta guerra de la diamantina morada y rosa. Bueno, ha crecido espantosamente y uno de los más horribles acaba de suceder hace un par de días, ¿no? Una mujer destazada dentro de su casa por presuntamente el esposo. Creo que es importante que le estén dando esta respuesta a las familias, pero más que darles respuestas a familias ya rotas, creo que falta mucho, de verdad mucha voluntad política, mucha hacia dónde movernos todos, para evitar que siga pasando. El tema no es documentar feminicidios, no es acompañar, mientras más familias acompañen, más se ve el trabajo que hacemos, no. El tema es que se acabe, que pare, que ya no tengamos que estar contando mujeres. Así es, y en este contexto de tu defensa y además has visibilizado todos estos casos a través de tus columnas periodísticas, tanto en medios digitales como en prensa escrita. En este sentido, en el caso de las 20 familias que has descrito muy bien y que has hecho la crónica de estos feminicidios y los has publicado, en el caso de estas 20 familias, ¿se ha resuelto algún caso? De la Ciudad de México estamos con sentencias, no, ninguno. Tenemos, por ejemplo, el caso de Luz Adriana, que fue una chica desaparecida el 31 de marzo y encontrada asesinada el 7 de abril. La familia llevó todo un peregrinar. La familia es notificada hasta el 27 de abril de que hay un cuerpo en el CEMEFO y de que a lo mejor es su hija.
y bueno, venga a verla porque se va a ir a la fosa común, ¿no? Hasta el momento ese caso no tiene ni siquiera sospechoso, ¿no? Tenemos otro caso que acompañamos de la Ciudad de México, que es el de una enfermera que fue dejada en los límites del Estado de México y la ciudad, y pues desde el 2013, el 2 de septiembre del 2013, no hay sospechoso. Qué triste, porque finalmente también estos mensajes de no investigación, de no generar lo necesario para poder tener una orden de aprehensión y detener a esta gente, pues sigue mandando el mensaje que yo creo que es el mensaje que ha generado o parte de este ingrediente principal en este caldo de cultivo de impunidad, ¿no? Un mensaje de no pasa nada, tócala, asesínala, destázala, viólala, entiérrala, llévatela a tu casa, viólala, como acaba de suceder con este caso de esta chiquita de 16 años, entre tres no hay problema, la violas en tu coche, la bajas y que se vaya, ¿no? El mensaje de impunidad es lo que está generando que esto crezca, que las mujeres cada vez se sientan, las niñas, debe ser muy difícil, y yo lo he dicho así, es muy difícil crecer como están creciendo ellas. A mí eso no me tocó. Sí vivíamos una situación de violencia normalizada, pero no vivíamos con miedo como se vive ahora en esta ciudad, ¿no? Grave es, sí, que se vive en todo el país, pero la Ciudad de México era como algo intocable. O sea, cuando en algún momento a mí me amenazan muy fuerte de muerte en Oaxaca, a mí me trajeron a la Ciudad de México 2 meses a resguardarme, ¿no? Porque era lo seguro. Entonces, la Ciudad de México pues dejó de ser segura hasta para nosotras. Uno de los primeros feminicidios que se da en esta ciudad es el de una menor de 4 años en su casa. Su padre es el presunto responsable y pues esos son mensajes que no debemos de dejar pasar, ¿no? O sea, esa es la respuesta de las autoridades para nuestras niñas y nuestras mujeres. Y en este sentido, ¿cuántas amenazas de muerte has estado recibiendo? ¿Y qué te dicen en estos mensajes? O sea, las amenazas de muerte digitales son bien diferentes, Mariana, por lo siguiente. Cuando yo viví en Oaxaca y cubría todo este tema de mujeres triquis, de pederastía, de derechos violados a un pueblo completo que era la insurrección del 2006, sabía quién era mi enemigo, sabía quién me estaba mandando los mensajes, ¿no? Era muy claro el mensaje, los levantones eran físicos, era una situación física, que sabías cómo cuidarte, cómo caminar, qué hacer, qué no hacer. Pero las amenazas digitales te ponen mucho más vulnerable. En aquel momento que yo empiezo a recibir estas primeras amenazas en el 2017, pues el clásico, primero tuve un ataque de la Legión Hulk, despuésito, un poquito antes de que asesinaran a una maestra en Monterrey, allá en Nuevo León, llega un ataque de la Legión Hulk muy fuerte a mis redes durante mi transmisión de Feminicidio Emergencia Nacional. Y bueno, a mí eso me apanicó y cerré en ese momento la transmisión y dije, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Tranquila, lo comento. Y la normalización. Ay, son chamaquitos, no pasa nada, ¿no? Son escuinclitos que están, pues a mí me vale quiénes son, ¿no? Y entonces empiezo a poner estas primeras denuncias. Yo vivía en aquel momento en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. De repente yo caminaba mucho en Oaxaca. De repente voy caminando con mi compañero de vida en el bosque de Tlalpan y venía un grupo de jovencitos y yo me apaniqué. Y nunca en mi vida me había pasado. Y dije, pudiera ser cualquiera, ¿no? Desde ese señor hasta ese niño, no sé. Y entonces te encierras, ya no quieres salir, mueves toda tu vida. Yo dejé de salir, yo no salgo si no salgo con alguien. No sales ni a las tortillas, no sales a caminar. Se empieza a minar todo tu entorno, porque no sabes de parte de quién, ¿no? Y no es para menos, o sea, las imágenes que publicaste en tu Twitter hace unos días, de verdad que dan escalofrío. Se trata de cadáveres que le envían, imágenes de personas que están descuartizadas, que evidentemente por razones poderosas decidimos pues no transmitir este mensaje de odio que te habían hecho llegar a ti. Además,
claramente dicen que te van a hacer exactamente lo mismo que se ve en las imágenes. Vaya, es un ataque directo a tu persona. Me impresiona también la reacción de la comunidad tuitera, que de inmediato se solidarizaron contigo pidiendo seguridad para ti, y en este momento tengo entendido que tienes escolta. Sí, de hecho, desde pues ya bastante tiempo, te digo, lo he padecido el tema. En el 2010, que empieza esta situación del mecanismo de protección a defensores y periodistas, a mí me llaman, yo dije que no, que gracias, yo estaba en Oaxaca, no necesitaba la protección, pero sí justo en el 2017 que inician estas amenazas de muerte, que han ido escalando, porque sí han ido escalando, pues es cuando yo solicito el ingreso al mecanismo, y desde entonces empiezo a decirles, miren lo que me está pasando y miren esto, y es muy difícil que te otorguen una medida de esta naturaleza. Yo tengo un par de meses con esta medida, y ahorita pues en esta disyuntiva y en este convencimiento a la Junta de Gobierno, que no nada más depende del Estado, sino de la sociedad civil, y muchas veces esa misma sociedad civil es la que se niega a ampararte, ¿no? Entonces hay que convencerlos de que de verdad hay un riesgo para que pues continuemos con esta medida. En estos mensajes de muerte, de amenaza directa hacia tu persona, ¿te dicen por qué casos te quieren matar? Sí, hay un caso específicamente que bueno, que es un caso muy doloroso, como todos, pero un caso que estaba siendo llevado absolutamente hacia la revictimización de la víctima y de la familia. Victoria Pamela Salas Martínez fue encontrada asesinada el 2 de septiembre del 2017 en un hotel de Tlalpan. Yo lo documento como todos los documentos para ponerlo en las redes y en mi base de datos. A los pocos días inicia un youtuber. Yo me doy cuenta de cómo está hablando de la víctima, drogadicta, alcohólica, ella se lo buscó, era muy violenta, etcétera. Y empiezo a buscar a la familia para darle voz justamente a esta familia. No se logra, se viene todo el tema del sismo, no se logra esta comunicación hasta a finales de septiembre, que yo regreso a Oaxaca, y bueno, nos entrevistamos la madre de Victoria y yo. Me dijo, ella estaba deshecha, sigue deshecha, pero es que este señor dice muchas cosas de mi hija, y dije, pues podemos hacer una entrevista en vivo, yo te la puedo dar sin problema. La llevamos a cabo el 2 de octubre de ese año, y el dolor de Consuelo es una de las entrevistas más difíciles que yo he tenido que hacer. Y bueno, a partir de ese momento, este sujeto, este youtuber, muy ligado pues al caso de Mario, él desde un principio lo ha defendido mucho. Mario, ¿y el apellido de Mario es? Mario Sáenz, él es muy famoso, yo no lo conocía. Y bueno, hay una serie de situaciones raras porque Mario es detenido el 3 de septiembre de ese año, y cuando lo están deteniendo se pone así como un poco tensa la situación, y él lo ingresan al reclusorio sur, y él dice, yo no voy a estar aquí más de 2 horas porque mi amigo es Miguel Ángel Mancera. Eso dijo Mario Sáenz, que era amigo del ahora senador. Ex jefe de gobierno, y en efecto Mariana no estuvo más de 2 horas. Prófugo durante más de año y medio. Y bueno, la campaña de odio que empieza a generar este youtuber a partir justamente de esa entrevista que yo le doy a la madre, y que los medios, el resto de los medios empiezan a voltear a ver a esta madre. Obviamente se hace un tema muy, muy visto, qué bueno, porque se lo merecía Victoria, pero con este ataque constante, una campaña de odio absoluta, y que bueno, él empezó con esto en octubre de 2017. Yo ya había recibido amenazas de muerte por otros casos, pero este particularmente. Y estas últimas amenazas de este sujeto van enfocadas al mismo. Me dice que sí me acuerdo quién es Fabián Pasos, que sí me acuerdo quién es Mario Sáenz, y que me van a meter un balazo en la cabeza de parte de ellos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, Frida. Escalofriante lo que me cuentas, sin duda. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Porque además ya llegó Dana Corres. Dana Corres es la fundadora, la creadora del Me Too México y también nos va a hablar de las amenazas que ha recibido. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Agenda y Contexto y me da muchísimo gusto presentarles a Dana Corres. Dana es la creadora, una de las fundadoras y convocantes del movimiento #MeTooMéxico. Bienvenida, Dana. Hola, muchas gracias, Mariana. Bueno, pues ya estás aquí con nosotras. Hemos leído todos y cada uno de tus tweets en redes sociales, al igual que los de Frida Guerrera, y tienes alrededor de, pues no sé, 15,000 seguidores, pero además de todo tienes muchísimos ataques de manera directa a tu persona, incluso amenazas de muerte. ¿Nos puedes contar cómo empezó justamente esta agresión hacia tu persona? Sí. Pues mira, primero como un poco hacer la precisión, yo no soy como creadora del Me Too, en realidad surge de una denuncia que se hace desde otra cuenta, desde otra persona, a un escritor, si no mal recuerdo, como que amigas de ella le habían contado y entonces ella decide denunciar y a partir de eso como que se produce un efecto en cadena de muchas, digamos, profesiones o muchos sectores, desde el ámbito artístico, el ámbito académico, había Me Too músicos, había, ¿no? Y a mí me invitan a una mesa de debate como esta, pero me invitan a sentarme junto al que se decía la persona que manejaba la cuenta del Me Too Manpower, que así se hacía llamar, no sé si se acuerdan que en 3 días ya tenía como 10,000 seguidores, y que muchas decíamos que por qué se le estaba dando el espacio en medios y por qué se le estaba entrevistando. No me acuerdo cuántos medios sí lo entrevistaron a esta persona. Y entonces yo accedo a sentarme con él, como con ciertas reticencias, porque yo sabía que él llegaba a las entrevistas enmascarado, ¿no? Sin embargo, accedo porque creo que hay que darle la cara a esta gente que sí se para en ciertos espacios a difundir discursos de odio, misoginia, machismo, entonces por eso accedo. Y además porque no estaba sola, estaba tanto la moderadora como Martín Vivanco, que también es analista político en Foro TV, y Penilei Ramírez, que es periodista, ahorita está trabajando, o bueno, tiene una columna en El Universal, trabaja en Univisión también, entonces por eso accedo, ¿no? Porque no iba sola. Esto pasa un lunes, nos sentamos, todo tranquilo, la mesa de debate se lleva a cabo de forma normal, respetuosa, de hecho yo fui de las más tranquilas, Penilei fue mucho más directa, por ejemplo, y Martín fue mucho más que nosotras dos con esta persona que en efecto llegó enmascarado y con varios distintivos, ¿no? Tanto en su cara como tatuajes, bueno, no su cara porque no se le veía, pero un hombre alto, delgado, etcétera. Esto fue un lunes, el programa se transmite el martes, fue un programa de radio, pero también se transmitió a través de Facebook, perdón. Y el sábado, más bien el viernes yo me voy a dormir, sábado despierto y me doy cuenta que tengo una serie de mensajes, algunos apoyándome y otros diciéndole a él que habían confiado en él y que yo esa cuenta la tenía bloqueada, entonces como que me pongo a indagar y me doy cuenta que todo sale de literal una amenaza de muerte, que yo no me di cuenta al principio porque decía ella merece morir con las letras volteadas, y entonces entre otros mensajes, ¿no? Como saquen la artillería pesada, ya saben qué hacer, ¿no? Y yo sabiendo un poco el contexto digo, no es la primera vez que me amenazan, me han amenazado antes, el típico que te mandan la foto con armas, ¿no? De te vamos a violar, o sea, eso es, no quiero decir normal, pero es cotidiano, ¿no? Para nosotras, sobre todo cuando hacemos activismo, ¿no? Entonces esta persona, sí, o sea, empiezo como a recibir estos tweets. Y entonces como que al principio no supe si espantarme o no, pero pues sí, o sea, era grave, ¿no? Era grave sobre todo porque era una persona que se había sentado conmigo en un espacio a debatir, ¿no? Era una persona con la que yo había estado y entonces
decido hacer una denuncia, primero en el MP virtual, después extiendo mi declaración, que fue, digamos, un problema porque al principio ellos me decían, primero, en las fiscalías falta un montón de capacitación en temas de tecnología y de redes sociales, ¿no? Quienes reciben la declaración muchas veces no tienen Twitter, y entonces como que no entienden la gravedad de amenazas por este medio, ¿no? Y segundo, otra de las fallas del sistema fue que me dijeron que si yo no tenía daños psicológicos, entonces mi caso no ameritaba que yo pudiera abrir una carpeta, ¿no? Entonces fue cuando empecé a recibir asesoría jurídica y lo que sé ahora es que el Código Penal es muy claro y que las amenazas, esté yo dañada o psicológicamente o no, se persiguen, ¿no? Porque fue una amenaza de muerte y es una persona que se ostenta como fundador del movimiento Me Too Hombres, ¿no? Que de por sí era ya un movimiento muy misógino, como diciendo que los hombres viven la misma violencia que vivimos nosotras, ¿no? Y a partir de esto, para mí ha sido muy interesante generar reflexiones de cómo las activistas estamos en estos espacios, los espacios digitales, para difundir nuestro trabajo, para llamar a otras, para hacer organización, ¿no? O sea, estamos ahí porque tenemos que estar ahí, porque es nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo, sobre todo me parece, no sé si Frida coincida, que el último año las cosas que han pasado en redes sociales derivadas un poco de un tema político, ¿no? Hay un tema álgido político, pero también creo que tiene que ver con los mismos algoritmos en las redes sociales. Hablamos poco de eso y de cómo Twitter o Facebook están interviniendo muchísimo en la conversación política y cómo el modelo de negocio actual en Twitter significa tiempo, ¿no? En tanto ellos te tengan allí conectado, tú vas a estar viendo no solamente las conversaciones, sino también pues publicidad, ¿no? Que es al final de lo que ellos viven. Entonces tiene que ver con algoritmos y en ningún lado del mundo esto se está ni regulando y apenas se empieza a hablar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de eso, ¿no? De cómo los algoritmos de alguna manera nos están entrechando a pelear, pero también están imposibilitando ciertos diálogos, están llevando a la famosa polarización. Y además nos están poniendo en riesgo a las mujeres, ¿no? Porque si alguna sufre acoso, si algún usuario es el que sufre acoso en Twitter y en Facebook, somos las mujeres, ¿no? Que somos quienes recibimos un acoso constante, ya sea por nuestras posiciones políticas, por nuestro activismo, por nuestro trabajo, y es una forma y es una dinámica de control en la cual pues lo que quieren es mantenernos alejadas de este espacio y a lo que recurren es a la intimidación, a la ridiculización, a las amenazas y a toda una serie de cosas que lo que buscan es mantenernos apartadas de esos espacios y que no hablemos y que no, pues sí, que no hagamos nuestro trabajo, ¿no? Y eso pasó cuando el Me Too. Yo actualmente tengo un proceso legal del cual no puedo hablar, porque estoy en proceso, que va muy lento, pero que me está haciendo entender muchas cosas de esto, ¿no? De cómo están funcionando las redes sociales, de cómo no hay regulación, de algoritmos de los que no estamos hablando, de cómo el Estado ha sido incapaz justo, digo, si en el espacio público y en los espacios que el Estado sí puede regular ha fallado en cuidarnos, pues mucho más en los espacios que en teoría son empresas privadas. Claro. Que recurren al diálogo público, claro, pero que nadie está regulando, ¿no? Entonces, tenemos una plática pendiente al respecto. Eso fue cuando el Me Too y ahorita lo volvimos a ver cuando las manifestaciones feministas, a partir de la violación por parte de un policía de chavitas, también recibí el mismo acoso, ¿no? En mis redes. Y creo que no soy la única, creo que nos está pasando a muchas. Y hay momentos en que me canso de denunciar, porque denuncio cuentas y trato de darle seguimiento, pero pues es muy cansado, ¿no? Y es bueno, porque... yo he visto así contados que yo las conté y por eso me atreví a decir que tú eres una de las creadoras e impulsoras del Me Too, porque el tercer Me Too que salió fue el tuyo. Uno de los impulsores, incluso José Lo Rangel y varios artistas, músicos, inmediatamente se solidarizan contigo diciendo apoyemos e impulsemos
a Dana Corres, ¿no? Contra el feminicidio, incluso un tuit de José Lo Rangel también y de otros muchos personajes apoyándote, están diciendo no permitamos estos ataques a Dana Corres, y te mencionan algunos como impulsora del Me Too México. Sí, entonces impulsora aquí sí, está... fundadora no Sí, soy, pero sí. fíjate que esos tweets que dices no los había yo visto. Mira, fíjate porque me bien. desconecté esos días, o sea, fue tal el acoso y tal que me desconecté. Bueno, sea, tienes muchísimas personalidades que están respaldándote. Los medios deben una disculpa pública a Dana Corres y al movimiento Me Too por darle entrada al Me Too, como tú mencionas, era el Me Too Men Power de Dante, de este sujeto que llega con la máscara. Y bueno, Dana recibe miles y miles de tweets en donde se le reconoce como una de las creadoras del Me Too. Yo por eso tenía, qué bueno que ya aclaraste que tú no eres, pero entonces sí eres impulsora. Sí, impulsora sí, y aunque he vivido violencia en espacios laborales, nunca ha llegado ni al acoso ni a la violación, al acoso sexual ni a la violación. Entonces, como que sentí que no me tocaba a mí denunciar cosas que eran menores en comparación con otras violencias mucho más fuertes que compañeras denunciaron de violación y acoso sexual. Sí. Entonces, pues sí, lo que hice fue apoyar prácticamente. O sea, apoyar y sentarme con esta persona a debatir, y ese fue, ni siquiera quiero decir mi error, porque no lo considero un error. El que cometió el error fue él al amenazar y al hacer todo lo que hizo, ¿no? Sabemos quién es, o sea, pero mi carpeta apenas se está armando, ¿no? A pesar de que eso sucedió en Semana Santa, un poco antes de Semana Santa, entonces ya tiene 4 meses aproximadamente. Entonces, sí, y bueno, incluso algunas personas te comentan que fue un error muy grave de este medio de comunicación de haberte sentado con el agresor, que así le llaman a Dante, porque dicen que es como meter en la misma patrulla a la víctima del agresor, que es lo que finalmente muchísimas veces ocurría eso, que metían a la víctima de una violación sexual en la misma patrulla donde iba el violador. Entonces, bueno, que así lo comparan en tu caso. Sí, digo, en ese momento todavía no me había todavía no me había amenazado, ¿no? Pero sí es una de las críticas, porque le estamos dando espacio a ese discurso. En realidad yo no estoy en contra de que le demos espacio al discurso de odio, pero debemos darle espacio para criticarlo y mostrar que el discurso de odio hacia las mujeres es intolerable, ¿no? Y eso no fue lo que, o sea, por lo menos en ese espacio todos le dijimos que estaba equivocado al tal Dante, pero hubo otros espacios donde no, o sea, donde prácticamente se le dio voz a que él difundiera toda una serie de mitos y de conceptos equivocados, misóginos, y eso sí pasó, ¿no? Creo que tenemos también que hablar de eso y de la responsabilidad, no solo de este medio que buscaba un poco como el debate, sino de otros medios mucho más grandes, porque si mal no recuerdo, Dante llegó hasta con Ciro, ¿no? Entonces creo que tenemos que hablar también de eso. Bien, vamos a hacer una pausa, ya volvemos en la mesa. El tema de esta mañana es activistas bajo amenaza y nos acompañan Frida Guerrera y Dana Corres. No le cambie, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. Se ha sumado a la mesa Dana Corres y está Frida Guerrera con nosotras. Las dos son activistas. Frida particularmente es periodista y ha sido amenazada de muerte por los casos que ella ha mencionado, ha abordado, ha difundido en sus columnas periodísticas. Y en el caso de Dana Corres salta a la escena pública luego de un debate en donde, pues a partir de ese debate recibió miles de tweets de odio y además amenazas directas de muerte. Ambas están en el ojo del huracán, ambas están también pues en la polémica y en la controversia. Las dos han revelado y ventilado y señalado casos específicos en los medios de comunicación, han sido invitadas también en los foros de debate y de análisis sobre este tema. Así que vamos a plantear
Una pregunta importante sobre el día de ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una campaña con el hashtag Date Cuenta que busca visibilizar los casos de violencia en contra de las mujeres, ya sea violencia en la calle o violencia laboral o violencia en general, violencia de género que están padeciendo las mujeres en sus ámbitos. Entonces, en este sentido sí quisiera una opinión de cómo ven este inicio, esta campaña que apenas acaba de ser anunciada y qué es lo que faltaría también para poder fortalecer aún más los esfuerzos institucionales en contra de la violencia de género. Bueno, a ver, yo creo que es bueno, porque una de las quejas que había antes de este gobierno, era justamente que no hacían caso a las recomendaciones que se dan, ¿no? Y la CEDAW, en una de sus recomendaciones del 2018, justamente habla de que los gobiernos tienen que impulsar campañas de concientización para evitar el tema de la violencia de género. Yo aplaudo todo lo que se haga, desde donde se haga. Sin embargo, creo que son campañas que se quedan como de momento, lo que hemos venido, llevamos como un poquito más de un mes encontrándonos en diferentes momentos, y lo que hemos encontrado junto con Carla Michelle es este tema de, pero que se siga, se le dé continuidad, que de verdad haya respuesta. Y yo creo que están como viendo a ver dónde pega, ¿no? O sea, a mí ya sí me da esa impresión. Me parece muy grave que sigan sucediendo cosas como lo del caso de la niña de ayer, muy cerca de Villa de Aragón. Uh-huh. Yo tengo pendiente una mesa con gente que está trabajando y que está investigando justamente ese caso, porque ya se están viendo patrones en varios puntos de la Ciudad de México, colindantes con el Estado de México, y que están preocupantes y que de repente dices, pues está bonita la campaña, pero hay que moverse hacia allá. Si ya son patrones de grupos de hombres que están acechando, que están predando, ya las niñas las están cazando. Uh-huh. Y sale una niña de cualquier escuela, una adolescente, una chiquita, y ya está más que siendo blanco de sujetos que las van a violar y que las van a dejar abandonadas. Bueno, mucha gente me dice, pero Frida, por lo menos no la matan, ¿no? Es que la violación es la muerte, ¿no? Es la muerte, el alma. Y sí los aplaudo, sin embargo, creo que todavía falta aterrizar mucho y escuchar mucho. Yo insisto, y Dana lo sabe, y mucha gente que me ha escuchado, yo insisto en que a quien tienen que sentar a que les cuenten los infiernos son a las víctimas, a las madres que desgraciadamente ya no tienen a sus hijas, a esas mujeres sobrevivientes y a todas aquellas que han sido víctimas de violaciones graves, ¿no? Porque son las que se enfrentan a los infiernos. Yo creo que cuando de verdad se empiece a tomar en serio el diálogo, porque, y es triste y lo voy a decir así, mucha gente te dice, oye, ok, yo te consigo una entrevista con una funcionaria o una diputada o con alguien, ¿no? Que tiene cierto poder. Pero nada más dile a la mamá que no empiece a llorar. Y cuando a mí me dicen eso, ay, no, gracias, no necesito tu espacio, ¿no? Entonces, con todo lo que les da hueva, porque les da hueva, y perdón la palabra, pero esa es la verdad. Les da flojera escuchar el dolor y el infierno que las familias padecen. ¿Eso es indolencia? Absoluto, absoluto. Dana. Pues yo como Frida, o sea, yo también coincido, creo que sobre todo lo que se da en ciertos casos, o sea, creo que hay un tema de violencia en el espacio público, por ejemplo, en el transporte, vagones exclusivos, que es una lucha que podemos llevar todas o casi todas, pero yo coincido con la visión de Frida, porque creo que esta lucha en específico debe ser liderada por las madres y por las víctimas, y creo que a veces ellas están muy ocupadas porque es tan complicado y toma tanto tiempo estar en el sistema de justicia. O sea, de verdad es como tener un trabajo cuando tienes un proceso legal, ¿no? Es como, y buscar justicia es un trabajo, ¿no? Y son mujeres que tienen que dejar todo por buscar a los asesinos de sus hijas, ¿no?
Y entonces yo coincido, no sé cómo sea la forma, porque creo que es muy complicado, pero sí creo que hay feministas como Frida, o más bien mujeres, porque sé que ella no se denomina feminista, yo creo que sí lo es, pero creo que hay mujeres que están buscando darles la voz y ayudarlas y visibilizar sus casos, porque a ellas no les da el tiempo, no les da la energía, no les da, ¿no? Eso por una parte. En cuanto a la campaña que presenta ayer la jefa de gobierno, me parece que hay buenas intenciones y creo que no siempre se ejecutan bien. En el sentido de que, por ejemplo, es muy complicado que en una misma campaña hables de 3 tipos de violencia tan distintos, ¿no? Como la violencia laboral que viven las mujeres, la violencia en el espacio público, que es otro tipo de violencia, y la violencia en el espacio privado de tu pareja. La violencia contra ¿no? activistas como tú. Sí, entonces me parece que dentro de una campaña, y lo digo porque soy comunicóloga, es muy complicado que en la misma campaña ataques 3 tipos de violencia distintos que sí son hacia las mujeres, pero que cada una tiene su peculiaridad. En el y caso eso me parece como un error, ¿no? En el caso de la violencia hacia las activistas, ¿qué valoras? ¿Qué falta? ¿Cómo No, te yo gustaría creo que ver una No campaña? lo toca ni siquiera. No, yo creo que ese caso ¿No? está, o sea, no, o sea, creo ¿Para qué que, se meten creo en que eso? además hay cosas tan graves que es difícil priorizar, o sea, como los feminicidios, ¿no? Que Pero tu trabajo puede llevarte a otro feminicidio. Tu trabajo como activista, defensora de mujeres, estás en riesgo y te pregunto, ¿tienes escolta, tienes seguridad? también como Frida estoy en el mecanismo de protección a defensores, Convenciendo a la Junta de Gobierno de que está un peligro. ¿Sí? Sí, me han tratado muy bien en el mecanismo de aquí, en el local. en el CDMX. Sí, y yo también he tenido como, o sea, he aprendido a medidas de seguridad que una misma puede tomar. ¿Cómo cuáles? Pues fijarte siempre que sales, avisar dónde estás, compartir tus ubicaciones, Son como no cuadros, rutinas, ¿no? cuadros de protección. Yo en algún momento le decía, yo tengo 13 años haciendo comunicación y, o sea, aprendes a que no puedes irte a un bar a tomarte una copa. Aquí, yo en aquel momento vivía en Oaxaca y esa es otra cosa que la gente no ve, ¿no? ¿Y aquí en la Ciudad de México? Yo me tuve que ir de donde vivía. Yo en la Ciudad de México, o sea, en Oaxaca salía a caminar, ¿Aquí? aún con todo lo que hacía, no. Aquí ya no. No, a mí la Ciudad de México me genera muchas cosas, ¿no? Y entonces son medidas, obviamente, pues no podemos también decir muchas cosas que hacemos porque son parte de tus medidas seguridad de protección, pero casi no vas a ver a la familia. ¿Por qué? Porque evitas que te liguen con dónde vive tu mamá o dónde vive tu hermana fulana, o sea, cuidas mucho, la vida se altera. Y hay un constante estrés. Sí. Sí, porque no sabes quién te va a salir. O sea, esta situación que pasó del Me Too, yo en algún momento a mí me preguntaron, y cuando se da el suicidio de Armando, a mí me Vega dolió, Gil. sí. A mí me dolió porque yo crecí con esa música y yo crecí con él y iba y gritaba, ¿no? Obviamente, como dicen, pues nosotros no podemos dudar de las víctimas, ¿no? Pero tampoco era algo como de decir, qué chido que es uno menos, ¿no? No. Lo repruebo, yo pongo un tema ahí de lamento lo que pasó con Armando Vega, pero ¿por qué nada más nos escandalizamos por el suicidio de un hombre cuando cuántas mujeres, y se acababa de suicidar una chica en Chihuahua hace unos días antes de eso? Sí, porque exhibieron sus fotos íntimas. ¿Y cuántas mujeres no han sido exhibidas de esta manera, se suicidan? ¿Y quién se puso a lamentarlo en redes sociales? Perdón. Y acosar a... Cuando yo hago ese comentario, bueno, me tacharon de feminista, de aliada al patriarcado, de todo, porque además de todo ya la gente no tiene la capacidad de leer y de analizar lo que está leyendo. Hay violencia sin duda permanente. Absoluta, Yo lo constante. veo en tus tweets, cada tweet que leo de tu parte, de verdad siento, ya va a ser un tweet terrible, ya la están amenazando otra vez. De verdad que hay una preocupación, incluso tus seguidores te dicen cómo protegerte, cómo cuidarte, te mandan cadenas de oración, Sí, muy te mandan lindos. toda clase de apoyo moral para el trabajo que estás haciendo como activista en defensa de niñas y mujeres. Sí, es muy, muy lindo. Y iba yo a esto, uniendo el tema de Mafián
TV con el tema del Me Too, justo cuando se da esto de Armando, todavía sigue esta campaña, más de año y medio de campaña de odio. Entonces él tiene muchos seguidores que están loquitos y que sí están loquitos. Y hace un video donde habla justamente de la detención de Mario, que se entregó, que no fue así, de la detención de Mario, y dice, ¿quién está detrás del Me Too? Entonces, en ese momento, él habla del Me Too y señalan a Dana Corres, ¿no? También. Yo creo que no. Es que yo vi uno donde te señalaban directamente, aparte decían Dana Corres, y bueno, aquí lo tengo en el tuit, te lo dejo. Que yo era la responsable No, de, y a mí de me que pareció Armando Vega grave se porque suicidara. él dice... Pues te recibiste todos esos tweets, yo los leí. Él dice, Frida Guerrera es la única que ha, bueno, la activista es la única que ha señalado a Mario, ¿Sí? y Mario es inocente, y Mario no sé qué, y el Me Too. Entonces yo en ese momento me asusté, dije, espérate, pues si yo ni siquiera sé quién es el Me Too. Me Too, o sea, yo no lo he visto, pero no me he metido porque yo tengo mi percepción de esas cosas, mi opinión, que es muy diferente, y que como siempre lo he dicho, a lo mejor voy a ver cosas que nunca voy a compartir, pero que jamás voy a descalificar, ¿no? Claro. Y creo que este tema del Me Too nos pone en guerra con estos sujetos especialistas en campañas de odio, pues y todas somos responsables, ¿no? Sí, aunque agarran no a te la hayas metido. Sí, agarran a la que, o sea, a la que conozco, a la que ubico, a esa la agarro y a esa la acosamos y a esa o sea, hasta la fecha yo sigo recibiendo tweets diciéndome que yo, soy una vándala, destructora, porque además, o sea, no es solo las amenazas, o sea, te buscan de tal forma que, o sea, por ejemplo, en mi caso yo soy consejera del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, buscaron al Consejo para decirles que creyeron que yo soy funcionaria, no lo soy, es un puesto honorario, pero los buscaron para decirles que yo era una vándala y que cómo era posible que me tuvieran allí trabajando, cuando mi puesto es honorario, ¿no? Soy consejera nada más. Pero lo que buscan es como difamarte a tal grado que te aíslen o que te bloqueen o que te dejen sin chamba, o sea, llegan a unos niveles de violencia, exacto, de destruir tu chamba, destruir tu... pues sí, tu ingreso, o sea, lo que sea, ¿no? Lo que puedan, ¿sí? Y hasta la fecha yo sigo recibiendo tweets acusándome de ser la culpable detrás de la muerte de Armando Vega Gil, que creo que además él es muy claro en su carta, ¿no? Sí. Y que creo que también nos llevaría o tendríamos que estar hablando de temas de salud mental, ¿no? En el patriarcado, ¿no? Y de cómo nos afectan a las mujeres y a los hombres. Bueno, ya ves lo que menciona Frida, que la persona agresora dice que conocía a un político y que iba a salir de inmediato. Cualquiera puede decir eso, pero bueno, los hechos hay que demostrarlo. En fin, muchísimas gracias, Frida. Te agradezco tu presencia, Frida Guerrera. Te felicito, te admiro. Eres una mujer muy importante en la lucha por los derechos de las niñas y las mujeres, así que qué bueno, me da gusto, por lo menos pienso que la seguridad que te están en este momento brindando, tienes escolta, te puede garantizar un mínimo de seguridad óptima, ¿no? Así que muchísimas gracias, Frida Guerrera, por tu presencia aquí en Agenda y Contexto. De igual modo, Dana Corres, te agradezco muchísimo que hayas llegado, ¿no? Si llegaste, te lo agradezco mucho. ¿Y te parece si podemos hacer un compromiso entre las tres, ¿no? De que nos veremos pronto en otro debate. Claro, sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Dana. Gracias. Muchísimo gusto en conocerte, Frida. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información, con otra mesa de análisis. Ya volvemos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto presentarles en esta mañana a Jesús Moreno, como cada jueves. ¿Qué tal, Jesús? Así es, Mariana. Pues una semana muy interesante para temas de seguridad pública en la Ciudad de México.
Se publicaron las estadísticas del ENVIPE, del INEGI, respecto del costo de la inseguridad para los capitalinos. Hubo 2 linchamientos, que esto es hacerse justicia por propia mano en la Ciudad de México, interesante análisis del que vamos a platicar más adelante. Y el día de hoy se publica también el índice de ciudades seguras por The Economist, que analiza el nivel de seguridad en distintas metrópolis en todo el mundo. Bueno, entonces el linchamiento también, además, no es el primero que se registra. La gente pues demuestra, ¿no?, que puede hacer justicia por propia mano. Ya hemos hablado también de esta circunstancia. ¿Nos puedes decir el caso también del asalto a Plaza Duraznos, no? Correcto, sí. ¿Empezamos por el linchamiento? Empezamos por el linchamiento. ¿Cómo estuvo se da en Iztapalapa. Era una persona que aproximadamente a las 4 de la tarde intenta asaltar una casa. Pero bueno, había dos personas habitando esta casa, quienes fueron los que lo descubrieron, y al darse cuenta de esta situación, el asaltante huye, y en esa huida tanto los vecinos como los habitantes de esa casa le dan alcance y bueno, lo golpean hasta que pues perdió la vida el asaltante. ¿Eso fue en la alcaldía de Iztapalapa? Correcto, en Iztapalapa. ¿En qué colonia? El dato de la colonia no lo tengo, estaba... Pero se lo llevaron, ¿no? O sea, se llevaron a las personas que participaron en el linchamiento. Correcto, que eran las 2 personas que vivían en la casa en donde el asaltante quería asaltar. Es un joven de 19 años y un señor de 64. Entonces es una situación crítica, ¿por qué? Porque a nivel constitucional hacerse justicia por propia mano está prohibido. Oye, pero no podrían argumentar, ellos estaban en su casa en defensa propia. Lo que pasa es que no fue en su domicilio. Es decir, el asaltante, al percatarse de que habían 2 personas habitando la casa, huye, y es en la calle, en la vía pública, donde las personas de la casa lo alcanzan. Entonces, como tal, no se puede justificar ahí o se puede argumentar la defensa legítima. Qué terrible, ¿no? Cada vez estamos viendo la inacción de la justicia, la tardanza que pues las personas tienen que esperar para que llegue la justicia y pues cometen este tipo de situaciones, justicia por propia mano. Esto ocurrió en Iztapalapa, ya vemos este caso que no es el único, no es el primero que se registra. Ya también hemos ventilado aquí en Capital 21 la serie de linchamientos que hay y además ya está harta la gente. Correcto. Esto genera un costo, ¿no?, para toda la ciudadanía, que es precisamente los datos que arroja la ENVIPE del costo de la inseguridad para los capitalinos. Pero antes de pasar a ese tema, también comentar el asunto de Plaza Duraznos en Bosques de las Lomas, en donde 3 sujetos asaltan con arma de fuego el iShop, ahí en ese centro comercial. Es interesante porque en esa plaza hay seguridad privada. Y lo curioso fue que al momento de la huida fue una persona que trabaja en limpieza de la plaza quien taclea al último de los agresores y evita que se fugue. Al momento de que esta persona que trabaja en la limpieza de la plaza, se le unen otros trabajadores de los comercios. Ahí está la imagen, ¿verdad? Correcto. Sigue narrando. Entonces, como podemos ver, se detiene a este sujeto, lo hace como lo marca la Constitución, que cualquier persona puede detener a otra cuando sea ubicado en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo el delito o bien huyendo una vez perpetrado el mismo, cualquier persona, es decir, no autoridad, lo puede detener. En este caso, bueno, lo que vemos es que se le detiene, se le neutraliza, pero además se le golpea, que eso es lo que debemos de evidenciar, que la violencia no se tiene que justificar y que, bueno, si ya estaba neutralizado, ya era responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Bueno, sí, ¿son meseros o trabajadores? Eran meseros de un restaurante, ¿sí?, enfrente de casi la salida a la vía pública. Bueno, yo creo que sí, dijeron, ahí va el ratero, correcto, aquí ya lo detenemos, lo agarramos y lo empiezan a golpear. Yo creo que este tipo de castigos los hemos visto muy constantemente, inclusive hay vecinos que cuelgan mantas advirtiéndoles a los ladrones y a los delincuentes, te cachamos y te matamos. Y muchísimas colonias están de algún modo con estas mantas, ¿no?, protegidas. Es un intento, un esfuerzo que hacen los vecinos, pero creemos
que, como bien dice Jesús, atender la recomendación de Jesús de que si ya tienen al delincuente neutralizado, es decir, sujeto, detenido o retenido, en tanto llega la autoridad, que es la única que tiene la facultad de detener a las personas en flagrancia o acusadas de algún delito, no golpear. Entonces la recomendación es no golpearlos. La recomendación es no actuar fuera del margen de la ley. Estas mantas, como bien dices, cada vez y con mayor frecuencia las vemos en distintas alcaldías de la Ciudad de México, en diferentes municipios del Estado de México, pero hay que destacar que eso es ilegal, eso está prohibido a nivel constitucional y en relación a ello y partiendo del índice de ciudades seguras, que es un estudio que hace a nivel global The Economist, hay que destacar un punto, que a mayor gobernanza, es decir, mientras más fuerte sea la gobernanza, es decir, las instituciones dentro de un Estado de Derecho, más altos son los niveles de seguridad. A decir de este estudio, la Ciudad de México quedó en el lugar 40 de 60 a nivel mundial. Evidentemente, pues los primeros lugares los ocupan países asiáticos y europeos. Tokio ocupa el primer lugar. Y bueno, es un estudio relevante porque toma en consideración 57 indicadores que abarca 4 pilares fundamentales, que son 4 tipos de seguridades: seguridad digital, seguridad en infraestructura, seguridad en salud y seguridad personal. Cada una de ellas tiene un factor, por ejemplo, en temas de desastre, ¿cuál es la capacidad de respuesta de la ciudad para hacerle frente a esta situación? El tema de salud, por ejemplo, ¿qué tan eficientes son los servicios de emergencia? ¿Cuánto tarda la ambulancia? ¿Cuánto tarda la policía en acudir al llamado de la ciudadanía? Y evidentemente el tema de la seguridad personal, ¿no? Que tiene que ver más con la integridad física y patrimonial de las personas. Algo más interesante de este estudio es que por primera vez se toma en cuenta el factor de la resiliencia, que se refiere a qué tanto puede una ciudad absorber el shock, ¿no? En cualquiera de estas situaciones. Y en relación a ello es interesante también compararlo con la INVIPE, que es la encuesta de victimización que realiza el INEGI. Ahí se desprende que son 31.500 millones de pesos lo que le cuesta al ciudadano, digamos al chilango. A los contribuyentes, claro. Sí, pero que viven únicamente en la Ciudad de México. Los capitalinos. Los capitalinos, así es. La mayor parte de este dinero se eroga en medidas preventivas, ¿no? Es decir, que los capitalinos gastan en cambiar las cerraduras de su casa, en poner bardas eléctricas, en comprar perros guardianes, y tan solo en ese tipo de medidas preventivas se erogaron más de 8,000 millones de pesos en un año, que fue en 2018. Te lo creo totalmente, porque también las personas instalan cámaras de seguridad, que es un costo. Se tiene que hacer un esfuerzo del salario que se percibe para instalar cámaras de seguridad en nuestra casa o afuera y al interior. Y también, por supuesto, que además en algunos condominios, edificios, se contratan a conserjes y recepcionistas y vigilantes. Entonces, por supuesto que sí cuesta la seguridad también a los ciudadanos. Oye, muy interesante todo esto, Jesús. Nos vemos en 8 días. Claro que sí, nos vemos. Pues muchísimas gracias por hablarnos, por todo este panorama que nos planteaste. A ver, el asalto a Plaza Duraznos, el costo de la inseguridad, que en resumidas cuentas la cifra correcta es 31.500 millones. Y un último comentario, ¿sí? Si lo comparamos con la estrategia de seguridad en transporte público, es de 313 millones, es casi el 10% lo que el gobierno le está costando mitigar una de las circunstancias en las que los ciudadanos se sienten más inseguros. 9 de cada 10 personas en la Ciudad de México se sienten inseguras. 9 de cada 10. 9 de cada 10 personas. Pues así es. Nos vemos entonces el próximo jueves. Vale, Muchas gracias. Gracias, Jesús Moreno, especialista en seguridad. Agradezco en la pantalla a mi compañera Mónica Ponce, intérprete de lengua de señas mexicana. Y a usted lo espero el día de mañana a partir de las 10 de la mañana con los temas que a usted y a mí nos importan. Hasta pronto.